Buenas tardes a todos, a todas. Empezamos aquí la quinta lección en vídeo para la asignatura Análisis e Interpretación de la Obra de Arte, aunque también está accesible para los alumnos y las alumnas de Estética y para todos aquellos que quieran seguirla libremente. Antes de empezar con la clase, para empezar con la lección, vamos a hacer, como también es habitual en mí, es habitual en las clases que doy, un recordatorio, porque el ritual, la rememoración, el tener en cuenta lo que sucede forma parte de la estructura misma del enseñar y de la estructura misma del ser ciudadano. Hoy hoy tenemos que recordar la muerte de dos personas, dos hombres que se dedicaron a distintas modalidades de lo filosófico. El primero es Carmelo Lisón Tolosana, un antropólogo aragonés, nacido en 1929 y muerto esta semana, murió antes de ayer, creo. Y el segundo es Miguel Cruz Hernández, un filósofo arabista y político andaluz, pero que realizó la parte principal de su carrera en la Universidad de Salamanca, nacido en 1920 y que murió ya con la mili cumplida ayer o antes de ayer, ya con 100 años. Carmelo Lisón Tolosana es uno de los grandes antropólogos españoles en un país donde hacer antropología es difícil porque las distintas capillas, las distintas escuelas y sobre todo lo que fue la profundidad desoladora de la dictadura franquista han imposibilitado un pensamiento antropológico dentro de la antropología cultural, un pensamiento antropológico sistemático. Carmelo Lisón, que hizo la carrera, estudió o amplió sus estudios en Inglaterra, realizó la mayor parte de su trabajo de campo más importante, en una zona de mi tierra, en lo que yo considero mi tierra, es la zona do Cebreiro, en la zona de Cervantes, una zona de la provincia de Lugo que perteneció a la provincia del Bierzo cuando nosotros fuimos provincia en la primera división provincial, cuando se reconoció nuestro carácter de Estado-nación, de polis, que es lo que somos. Carmelo Lisón pasó allí, pasó en la zona del Cebreiro, eh, varios inviernos, creo que estuvo año y pico allí, 2 inviernos pasó, y en el material que recogió allí en los años 60, cuando todavía aquello eran territorios casi incógnitos, con el material que recogió allí prácticamente hizo su carrera. Su obra es muy importante porque él incorpora las corrientes que entonces en la Europa civilizada de la manera que nosotros entendemos civilizada, las corrientes que en la Europa civilizada se estaban desarrollando y que consistían primordialmente en una revisión de la antropología desde el punto de vista funcional estructuralista y desde el punto de vista de la teoría de la evolución, de la teoría evolucionista, desde lo que llamaríamos también un materialismo cultural, un materialismo histórico-cultural. Carmelo Lisón recogió sus observaciones en una serie de obras importantísimas, la mejor de todas es la antropología cultural de Galicia, pero tiene otra obra de perfiles simbólicos de la cultura gallega, creo recordar, estoy citando de memoria, en la que recoge distintos episodios, distintos elementos puntuales de la cultura gallega, de esa zona especial, de la zona de la montaña del Cebreiro, que son de un valor incalculable y que os recomiendo que leáis. Miguel Cruz Hernández, por su parte, fue un hombre que muestra lo que es la desdicha de lo hispano. Él, por su edad, participó en la vida de la República, estuvo en partidos republicanos, pero después, durante el franquismo, se fue aproximando a las posiciones de la dictadura. Llegó a ser alcalde de Salamanca, gobernador civil de Albacete, etcétera. Entre tanto y sobre tanto, fue uno de los grandes arabistas de nuestra tradición. Hizo la tesis doctoral sobre Avicena con unos estudios impresionantes, pero luego dedicarse a la política, tanto a la política municipal como a la política estatal, como a la política universitaria, le llevó por un camino de cierto abandono y de cierto desprestigio, de cierto ninguneo por parte de la intelectualidad española, que no le perdonó estos devaneos con el franquismo. Son dos personajes importantes, Miguel Cruz Hernández, que nos muestra la profunda raíz árabe, la profunda raíz musulmana del pensamiento español, una parte de nuestra filosofía, de nuestro pensamiento que tenemos medio escondida bajo las alfombras, y Carmelo Lisón Tolosana nos muestra la potencia de una antropología cultural que de alguna manera es capaz de dar cuenta de lo simbólico sin espiritualizarlo, pero tampoco
sin trivializarlo. Es lo más importante para mí de la antropología de Carmelo Lisón, y lo que yo más he aprendido de él es a valorar los elementos simbólicos como elementos constitutivos profundos de lo real, aunque por supuesto inscritos en explicaciones de corte somatista, de corte corporalista o de corte materialista, si se prefiere. Pero el materialismo o el somatismo de ningún modo es una reducción del simbolismo, sino que el simbolismo de alguna manera es la forma extremada del materialismo, la forma extremada del somatismo. Dos grandes figuras importantes que tenemos que recordar aquí, y hemos recordado, como venimos haciendo con todos los fallecidos y fallecidas en el tiempo que nosotros demos clase, porque también el enseñar es construir ritualmente los territorios. Reanudamos, después de dicho esto, el análisis de la tragedia que veríamos siguiendo a partir de la obra de García Gual y fundamentalmente de Romilly, de Jacqueline de Romilly, una gran helenista francesa, una obra que aunque es de los años 70, en sus estructuras fundamentales nos viene como anillo al dedo para todo lo que nosotros estamos diciendo aquí. Reanudando un poco lo dicho, habíamos partido del hecho importantísimo que nos llevaría a larguísimas reflexiones de que la tragedia no es una descripción directa de sucesos que acontecen a una naturaleza humana o a una esencia del hombre, sino que la tragedia es un género epocal y por lo tanto la tragedia tiene carácter de acontecimiento, tiene carácter de territorialización concreta y determinada, aunque siempre abierta, siempre inconclusa. Para muchos, y yo estoy de acuerdo también, es el género literario o la expresión artística que mejor expresa su época, y expresar no significa dar a conocer algo que ya está ahí, que simplemente se reitera o se refleja. Expresar consiste en construir, en constituir. La expresión de su época entonces es la construcción de su época, la determinación de un territorio como una determinación epocal, como un balizamiento. De alguna manera la tragedia entonces expresa constituyendo, conformando lo que es una epocalidad, y asimismo también del mismo modo se constituye a sí misma como un género, como una forma de mirar, como una forma de agrupar, como una forma de colectar, como una forma de conceptuar, de estructurar. Por lo tanto, la noción de género, igual que la noción de época, no son nociones preexistentes, no son nociones naturales, son nociones acotenciales, son nociones estructurales. En un doble sentido, son nociones acotenciales, estructurales, en el sentido de naturalezas naturadas, de elementos constituidos, y son también territorio y acontecimiento en cuanto estructuras constitutivas en el sentido de constituyentes. Es decir, la epocalidad tiene un doble nivel, no solo la estructura concreta, sino la forma de estructurar que da esa estructura como estructura. Eso también es epocal. Es decir, el género no es un territorio que está recortado en el ser, como marcado por una línea de puntos y de corte aquí. El género no tiene una estructura natural, no tiene una estructura eidética. El género, de alguna manera, es el mismo la construcción, la determinación de un territorio, un agrupamiento epocal. Y por lo tanto, no solo tal género o tal otro es epocal, sino la generidad misma como determinación de lo que hay, como conformación de lo que hay, es ella misma epocal. Esto es lo que nosotros vemos con mucha claridad a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. No estamos, por lo tanto, luego disputando sobre si este género es mejor o peor. Lo que estamos diciendo es que la generidad misma es lo que, de alguna manera, en el siglo XX-XXI se despide como estructura del haber, como estructura real del haber. Por lo tanto, esto es ya fundamental, ¿no? La tragedia es un género epocal que expresa su época, pero del mismo modo la expresa epocalmente y se expresa a sí mismo en su generalidad como epocal. La tragedia, vista así, coincide con la plenitud de Atenas, decíamos, coincide también entonces con la filosofía, y de la misma manera entonces que la filosofía constituye o conforma una estructura de lo que hay, lo hace la tragedia. Y del mismo modo que la tragedia es epocal en cuanto tal tragedia y en cuanto género y generidad, del mismo modo nosotros nos tendríamos que preguntar si la filosofía griega no sufre el mismo destino o no debería sufrir el mismo destino, y por lo tanto nos abriríamos aquí a una reflexión post
filosófica, a una reflexión que no combate entonces esta filosofía o la otra, o no proclama esta filosofía o la otra, sino que cuestiona, por decirlo así, lo que se entiende por hacer filosofía como respondiendo a una estructura predeterminada de lo que hay, de la que daría cuenta, luego mejor o peor según el género determinado que eligiera, el momento determinado que eligiera, pero de alguna manera dando cuenta de ella. La tragedia entonces es un género epocal, probablemente igual que la filosofía, aunque nosotros hemos sido llevados a pensar que no. Coincide con la plenitud de Atenas como la filosofía en el sentido platónico, como ya hemos visto, y además, en tercer lugar, sus formas expresivas están arraigadas en el mitos, en el mito, en el relato que se da en los relatos épicos, en las grandes descripciones homéricas, pero que ahora estas grandes descripciones no son relatadas como sucede en Homero, prima facie, en gran parte, sino mostradas inmediatamente, no están dilatadas, no están distanciadas, por decirlo así, por una posible audición del texto. Sabéis que los textos no se leían propiamente, se leían en alto, se escuchaban, no por la audición de un texto que más o menos te puede cansar, puedes desconectar, sino por una absorción, por decirlo así, que muestra lo terrible, muestra lo determinante de lo real, de forma que tú no puedes tomar distancia de ello. Esta es la característica principal en cuanto diferencia entre la tragedia y los relatos épicos. La tragedia tiene un carácter inmediato, un carácter de inmediatez, que tendrá luego que ver mucho con lo que Aristóteles llamará la catarsis, que es un asunto sobre el que volveremos una y otra vez para ver sus ajustes. La tragedia, entonces, que es un género epocal, espaciotemporal, que constituye una espaciotemporalidad, que coincide con la plenitud de Atenas, que de alguna manera muestra y no solo relata, es decir, impone casi directamente lo terrible, lo sublime, lo enorme. Se caracteriza también entonces por su evolución rapidísima, por su carácter vivo. Este género se concreta, adquiere su concreción, se realiza muy rápidamente, decíamos en 80 años, es decir, a partir de unos comienzos determinados en Ésquilo, un poco antes de Ésquilo. En pocos años se completa una serie de transiciones que tienen que ver tanto con la forma de la tragedia, con la relación de los personajes y el coro, la forma de tratar la acción y los temas, como con el contenido de la tragedia. Pasamos de una imposición directa de lo divino, de lo necesario, a un elemento de debate casi ciudadano, a un elemento que incluye la subjetividad como algo que se deja oír. Decíamos también que esta tragedia tiene un origen ritual, claramente, se originaba, decíamos, en los cultos dionisíacos, pero siguiendo a Romilly, sabemos que no hay una derivación directa de estos cultos dionisíacos a la estructura que luego tiene la tragedia. De alguna manera se aprovechó una estructura dada de carácter ritual, ligada a los cultos dionisíacos, que se seguía dando en los días de las fiestas dionisíacas, pero se le dotó de un contenido nuevo, de tal modo que no aparece por ninguna parte ninguna alusión, como se encarga de recordar Romilly una y otra vez, al macho cabrío, al tragos que da nombre al género. De alguna manera esta estructura originaria se transforma deliberadamente desde la ciudad, desde la polis, en un proyecto de la propia ciudad, sobre la propia ciudad, que expresa, en el sentido que decíamos, concreta, da a conocer y además da a conocer como algo a lo que hay que adherirse la estructura misma por la que apuesta la ciudad, por la que apuesta la polis. No es entonces, aunque luego va adquiriendo rasgos de este tipo, no es entonces, a diferencia, por ejemplo, de la novela del siglo XIX, por ejemplo, pensad en La Regenta y en sus grandes pasajes de autoanálisis, no es un teatro de matiz, no es un teatro psicológico, sino que es un teatro solemne, en el que la estructura de la catarsis, de la purificación, está latiendo. Esta estructura va a ser decisiva en la construcción de la tragedia y va a ser decisiva en la crítica contemporánea que realizan grandes autores como Bertolt Brecht a la tragedia, porque la catarsis, la purificación que se experimenta en esta imposición severa de lo sublime, de alguna manera nos hace adherirnos a las decisiones de la ciudad, eliminando cualquier reserva. En un segundo momento se podrá debatir, habrá cierta reserva, pero en el fondo la búsqueda de la catarsis, de la purificación, que se consigue además con medios también mecánicos de procedimiento,
sombras, luces, voces, ruidos, gritos, desgarros, esta persecución de la catarsis es clave entonces para eliminar de alguna manera la disidencia. Es decir, de alguna manera podríamos decir que este teatro político es una celebración constitutiva de la propia ciudad en sus decisiones profundas tomadas, que además excluye la consideración directa de aquello que no es incluido como deliberable en estas decisiones tomadas, como lo negativo, lo que de alguna manera resulta doloroso de verdad. Curiosamente, la tragedia, que es un elemento de dolor, en el fondo esconde en este dolor que aparece el dolor más profundo, que es el dolor de lo reprimido en las decisiones que constituyen ese dolor que se acepta como tal dolor, como programa de la ciudad. Esta cuestión, sobre la que volveremos, como os digo, es decisiva. Esta tragedia se articula, decíamos también, a partir de dos elementos diferentes, dos elementos que además van a sufrir una evolución paralela y van a sufrir un desplazamiento rapidísimo. Por eso se dice que la tragedia es tan vivaz como género en esta Atenas en la que nace y en la que se agota la tragedia. Se articula a partir de dos elementos, el coro y los personajes, que son dos elementos que se tocan pero no se mezclan. Solo en momentos de altísima emoción, es decir, solo en momentos altamente catárticos, las dos voces de la ciudad, la voz de los personajes, la voz de las individualidades y la voz de los colectivos, la voz de la generalidad, se encuentran solemnemente. Ese es el momento realmente clave, el momento de fusión, el elemento plenamente catártico. Esta diferencia entre el coro y los personajes, como en toda obra de arte, tiene una base material, es decir, está construida a partir de la estructuración misma, de la carpintería misma de la obra. Los metros usados, los versos usados, las formas usadas son diferentes en el caso del coro, de los usados por los personajes. El espacio escénico también está dividido sin que haya una mezcla. El coro está en la orquestra, en la parte de abajo, donde estaba también el altar y el asiento para el sacerdote, y los personajes están en el escenario, en la parte superior. No hay mezcla, el coro no sube ni los personajes bajan. La ruptura de estas convenciones de escenario que tienen lugar en el teatro contemporáneo, igual que la ruptura de la cuarta pared con el público, muestran las profundas transformaciones de la expresión de lo real en la ciudad contemporánea, por consiguiente. La tragedia se desarrolla entonces en dos planos que se van alternando con estos momentos de comunión fortísima, normalmente uno por tragedia. No hay actos, no hay una división, no hay un telón, tampoco hay un gran decorado, siempre es a las afueras de un palacio, en un espacio indeterminado, a veces en un tiempo también casi indeterminado, y lo que hay son episodios separados por fragmentos líricos, que son los que interpreta el coro, que es el que utiliza los metros líricos. Como hay una necesidad también material, y por eso el arte no se construye desde la idea sin más, sino que el arte se construye a partir de los elementos. Solo el arte conceptual de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, construye a partir de la idea. El arte se construye siempre a partir de la materia, de los materiales, intentando que los materiales sean cada vez más eidéticos, es decir, cada vez más plásticos, explorando todas sus posibilidades, hasta el punto de que algunas veces parecerá que los materiales obedecen a la obra del autor, como sucede tantas veces, por ejemplo, con la escultura de Miguel Ángel, donde la gran pericia técnica de Miguel Ángel y el gran saber que tiene sobre los minerales hace que su escultura parezca fácil, que el mármol casi tendría una calidad plástica totalmente modelable, como si fuera arcilla o como si fuera plastilina. Pero esto siempre es lo que esconde el arte, igual que la gimnasia o igual que el ballet, esconden el grandísimo esfuerzo físico de las repeticiones y de las tensiones bajo una apariencia de ligereza, ¿no? de flotamiento. Aquí sucede igual. Los elementos máximos de emoción, los elementos máximos que escapan casi a lo físico, están perfectamente anclados en lo físico. De tal manera que incluso la propia distribución de la obra está determinada cuando el coro es el protagonista principal, que lo es siempre y hasta el final, aunque al final de alguna manera este protagonismo decae, pero no significa su eliminación, como si sucede en el teatro moderno y contemporáneo. Estos movimientos del coro determinan las estructuras de la obra.
Las obras suelen constar de un prólogo que precede a la entrada del coro, luego un párodo, que es la entrada del coro al ritmo de marcha, luego episodios separados por el canto del coro, lo que se llaman los estásimos, que son 2 o 5, y luego la salida del coro, que es lo que se llama el éxodo. Los elementos tomados uno a uno de la tragedia, el coro y los actores, presentan desarrollos interesantísimos para cualquier teoría del arte, para cualquier análisis de la obra artística. El coro, empezamos con Romilly por el coro, el coro es el punto de partida de la representación, procedimentalmente. Cuando se programaba la tragedia, que no se programaba como las obras de teatro ahora, sino que estaba programada en los meses que correspondían a las fiestas de Dionisio, en enero y en diciembre, lo primero que se hacía era nombrar una comisión ciudadana encargada de contratar al que iba a ser el director del coro y de contratar también al autor, al gran trágico, al que iba a ser el escritor, que es el que luego se ponía de acuerdo con el maestro del coro. Es decir, la contratación del coro era un elemento decisivo, y en las primeras tragedias, en las tragedias de Ésquilo, el coro tiene, por decirlo así, el mayor peso dentro de la representación. El coro representa siempre, originalmente y a lo largo de toda su existencia, a personas que están directamente interesadas en la acción, que tienen algún asunto ahí que se está ventilando y que les va la vida en ello, o les va el interés en ello. Y de este modo el coro es aquello que hace llegar al espectador toda la acción. Pero el coro tiene una característica fundamental, además de estar interesado en la acción, que es impotente. El coro no interviene en la acción, el coro no cambia el curso de los acontecimientos. El coro, de alguna manera, es un espectador privilegiado. Por eso está formado por mujeres y ancianos, aunque los papeles siempre en el teatro griego como en el teatro chino estaban representados por varones. Formado por mujeres impotentes y por ancianos impotentes también, ¿no? Es esta marca de la impotencia. En un principio, para conciliar la importancia que tiene el coro, que es decisiva, y esta impotencia, lo que se hace es que la acción está muy poco desarrollada. Hay una relación de proporcionalidad entre el peso del coro y el peso de la acción, el peso de la intriga, podemos decir. Cuando el coro predomina, que es en las primeras obras trágicas, fundamentalmente en las obras de Eurípides, cuando el coro domina, la acción de alguna manera es pequeña, la acción es pequeña y está poco estructurada, poco trabajada, poco desarrollada. A medida que la acción se va desarrollando, a medida que la intriga se va desarrollando, a medida que los personajes pasan de 1 a 3 y más, el coro pierde importancia, e incluso, nos dice Romilly, hablando de Aristófanes, el coro acaba siendo aburrido, porque el interés va hacia los personajes, va hacia la intriga y va más hacia lo psicológico, que se desarrolla de forma incipiente aquí, sin llegar a determinar, a dominar el género. El coro pierde importancia, acaba aburriendo, y en el límite, si hubiera seguido más tiempo este desarrollo, que se paró antes, el coro probablemente hubiera desaparecido, como ha desaparecido en el teatro nuestro, en la tragedia contemporánea. El coro tiene un papel lírico, ya lo hemos dicho, usa metros líricos distintos de los metros de los personajes. El papel lírico entonces lo realiza cantando, recitando, salmodiando. Utiliza una versificación antigua, muy trabajada en muchísimos casos. Como ya os comenté, la forma de versificar griega, igual que la latina, es distinta de la forma de versificar nuestra, igual que el tema de los acentos. En griego fundamentalmente hay sílabas que son largas y cortas, que nosotros ya, no es que no tengamos, tenemos vocales largas y cortas, aunque nosotros no lo distinguimos, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación de la E o de la A no es lo mismo en todos los casos. En unos casos son As largas, en otros son Es largas. Por ejemplo, en clase ponía el ejemplo de la forma en la que tienen de hablar en Salamanca, donde en vez de decir pa, que son 2 As breves, dicen pa,
dando la primera A larga, pa, pa, con este acento salmantino, y la segunda A breve. Pues bien, los griegos hablaban así y rimaban los versos así también, rimando cortas con largas, rimando de forma distinta, porque nosotros rimábamos por los acentos. Sería por la terminación de las palabras, si es agudo, si es llano o si es esdrújulo, preparoxítono, oxítono y etcétera. Estas determinaciones contemporáneas. Nosotros rimamos también de alguna manera todavía, aunque no mediante las largas y las cortas, de maneras que no son simplemente por acento. Por ejemplo, nosotros hacemos ritmos mediante aliteraciones, ¿no? El ciego sol se estrella sobre las duras aristas de las armas, ¿no? La aliteración de la S da un ritmo especial, ¿no? al verso. Bueno. El coro usa entonces metros líricos, una versificación antigua, etc. Y además el coro realiza movimientos y gestos. Esto es muy importante porque la obra de arte, que es el teatro, no consiste en la escritura, no consiste en el guión, no consiste ni siquiera en las acotaciones, sino consiste en la efectuación de la obra. En el teatro contemporáneo se dice, en teoría del teatro contemporáneo, que realmente la obra de teatro es lo que hace el actor. Y el papel del actor es el que de alguna manera hace culminar a la obra. Esto también claramente es aquí en términos generales, y por eso las obras leídas no dicen lo que es la obra de teatro, porque la obra de teatro está representada, está expresada como emoción profundísima, y por eso también la pasión queda fuera de toda representación que no sigue estrictamente los métodos de representación tradicionales. Esto, como os digo, es muy importante, porque la obra nunca es un elemento inerte, sino que es un elemento vivo. Y otra forma de decir que la obra no termina nunca es decir que la obra admite multitud de interpretaciones, y cada interpretación de alguna manera es una realización de la obra, porque el encuentro que hace que tenga lugar entre el actor y el público, entre el texto, el actor y el público, es en cada instante irrepetible, en cada representación diferente, y por lo tanto produce un incremento de realidad. En los coros de Ésquilo, por ejemplo, que es el primer gran trágico que nosotros conocemos, esta potencia del coro, esta pasión del coro, que es el centro de la representación, nos dice Romilly, cristaliza en una filosofía, es decir, no solo es la representación, la declamación de un texto emocional, sino la transmisión, la consagración de una filosofía. Por ejemplo, en el Agamenón de Ésquilo nos dice Romilly, en el canto de entrada del coro cristaliza esta filosofía: los hombres adquieren sabiduría por el sufrimiento, dicen. Cuando decae el lirismo coral, cuando decae el papel del coro, cambia esa estructura, cambia esta determinación filosófica. De alguna manera las formas de acción sustituyen al peso de lo filosófico, ¿no? Los personajes, de alguna manera, con sus avatares, con sus peripecias, diluyen este mensaje filosófico tan fuerte, tan inmediato, tan directo, tan reflejando el compromiso de estructuración de la ciudad que tienen las primeras tragedias griegas. Los personajes usan también, entonces, a su vez, un metro propio, lo que se llama el trímetro yámbico. En clase leímos algunos ejemplos, ¿no?, de este tipo de metros, igual que de ditirambos, y bueno, aquí no los he traído, me lo he dejado en el despacho y no puedo bajar en estos momentos. Y los personajes, como os dije antes, solo utilizan las formas líricas, que no son el trímetro yámbico, en los momentos de gran emoción, en el momento de fusión, en los elementos del catarsis. Cuando el coro y los actores, dice Aristóteles en la Poética 1452, cuando coro y actores están arrastrados por la misma corriente emocional, ¿no?, hay un canto dialogado. Nos habla de ello, como os digo, Aristóteles. Y hay uno por tragedia, es un momento culmen, un momento sublime. En el origen, y esta es una cuestión también importantísima para analizar la evolución de los géneros literarios y la creación del género como estructura de determinación de la expresión, como estructura de encuadramiento de la expresión, que acaba apareciendo no este género o el otro, sino el concepto de género como un elemento natural para el darse de la acción, y no es así. En el origen, frente al coro, había un solo narrador, que solía ser el propio autor de la tragedia. Este narrador, que está enfrente del coro, llegado un momento,
se convierte en personaje y entra dentro de la ficción poética, es decir, deja de ser un otro narrador y se convierte en un otro personaje, pero ya integrado dentro de la estructura de la función. Veis aquí la construcción de un territorio en directo, el nacimiento de una estructura que a nosotros hoy nos parece evidente, que es un relato como de alguna manera exento que se representa sobre un escenario. Vemos que esto tiene un origen en el que no está esto dado, sino que está dada otra estructura a la que después se deja de lado por este tipo de fusión y por el tipo de elaboración que se produce. Esto hay que pensarlo a la vez, tenemos que pensarlo con mucha fuerza a partir de la deconstrucción de esta misma estructura que tiene lugar no tanto en el teatro, aunque en parte en el teatro, sino en la escritura teatral o teatralizable del siglo XX, en la obra de Pirandello, pero fundamentalmente la obra de Pirandello es más conocida, ¿no? Los personajes en busca del autor y estas cosas, pero fundamentalmente entre nosotros en la obra pionera de Miguel de Unamuno, en La Nivola, en la novela Niebla, que es una obra fabulosa donde una serie de personajes reprochan al autor y lo sacan entonces como fuera otra vez del escenario, a la vez teniéndolo en el escenario, le reprochan el que les haya hecho de tal o cual manera y discuten su papel, etcétera, etcétera. Esto es una vuelta, de alguna manera, una superación, un cumplimiento de toda esta estructura teatral de corte objetivo, por decirlo así, que nace cuando un narrador que claramente se ve que es el autor y que está allí puesto, se integra en el curso de la acción y se funde entonces en una estructura de género. El que esto haya durado tanto tiempo y el hecho de que nosotros estemos asistiendo desde hace ya 100 años, ciento y pico años, a la deconstrucción de esta estructura, no solo en el teatro y no solo con esta estructura, sino con el derribo de la cuarta pared, estamos asistiendo también en literatura, donde hay una autoconciencia dentro de la novela de autor y personajes, estamos asistiendo en pintura, estamos asistiendo en música, estamos asistiendo en todos los géneros artísticos. Muestra entonces que de algún modo la apertura que se realiza aquí en el siglo V a.C., en el teatro, en la tragedia y también siempre en la filosofía, de algún modo ha llegado a su fin y estamos en una situación no de reconstruirlo para seguirlo, sino en una situación de poder modelarlo de otra manera, en una situación, por decirlo así, entonces metaontológica, en el que no hay solo una mera inversión, se ha producido la deconstrucción, sino que hay probablemente la posibilidad de ir hacia otro lado, hacia otra estructura de, por decirlo así, una profundidad mucho mayor, siendo así que el calificativo de profundo, de profunda, no corresponde a la estructura de estos nuevos mundos que vienen, porque no son mundos en los que haya una superficie y una profundidad, sino que son mundos que tienen carácter plano y a la vez indefinido, plano respecto a este dualismo, indefinido respecto a la totalización o a la determinación anterior. Cuando el autor se introduce como personaje dentro de su propia narración, se precisan entonces en dos personajes para dar juego y luego al final hay tres o más. Hay aquí, en este momento, ya una evolución hacia la trama. Es decir, hay un desplazamiento del peso de lo que es la tragedia, del peso de lo que es la expresión, del peso de lo que es la determinación de lo real, del peso de lo que es la constitución de la ciudad que se está celebrando, de la estructura coral, de la estructura instantánea, de la estructura simple pero a la vez tremendamente poderosa, hacia estructuras más complejas que se reflejan en los cambios en la trama. Lo que era inmediato, lo que era directo, que de alguna manera se hacía más complicado porque las tragedias se hacían de tres en tres, entonces había una especie de trama porque la tragedia en realidad eran tres, era una trilogía y entonces iban dando como variaciones, pero ahora ya se hace dentro de cada una de las tragedias y se hace como una indagación implícita que va desarrollando el papel de los personajes y va dejando de lado el papel del coro, es decir, que va desarrollando el papel de lo individual, de lo psicológico y va dejando de lado el papel de lo social, el papel casi de lo teológico, sin llegar a su exclusión, sin llegar a su ruptura. Aparecen elementos entonces de construcción
de construcción, no de deconstrucción, de construcción del propio género, elementos internos. De nuevo es lo mismo, la obra no se hace sin más, no se hace con la idea, sino que la obra se hace a partir de unos materiales. Cuando estos materiales se vuelven más finos, se vuelven más refinados, se vuelven más diluidos, se vuelven más complejos, de alguna manera se esponja la posibilidad de referir, la posibilidad de narrar, la posibilidad de describir el interior de los personajes, que aparece entonces como un territorio de lo real, un interior que antes no existía o que estaba plegado, ahora se despliega mediante una serie también de estructuras de carpintería, de estructuras técnicas, por decirlo así. Se vuelve entonces hacia un elemento más indeterminado, empiezan a aparecer elementos que van dilatando y produciendo el interés, se introducen factores de sorpresa que interrumpen una trama excesivamente lineal, ¿no? Cada tragedia, ya a partir de Sófocles y de Eurípides o de Eurípides, cada tragedia abandona entonces el ámbito de estar destinada a ser ampliada hasta una trilogía y se centra en sí misma, y desde su propia mismidad se va desarrollando la acción. El interés entonces pasa de lo que hacen los dioses o lo que provocan los dioses a lo que hacen los hombres, porque los personajes entonces se vuelven el centro del interés. Ya no son los acontecimientos que se manifiestan, sino es la lucha de los personajes contra los acontecimientos que se les imponen, una lucha en la que el personaje va desarrollando una argumentación, no es simplemente aplastado, sino que el personaje empieza a tener su voz, empieza a explorarse, empieza a argumentar. Lo psicológico entonces se enriquece, los personajes no se limitan a actuar sin más, sino que empiezan a explicarse, aunque nunca alcanzando un grado de psicología plena. Los personajes se multiplican y este multiplicarse, señala muy bien Romilly, significa que aparecen los matices. El personaje deja de ser una máscara, un prosopon, un ser que tiene solo una dimensión, sino que de alguna manera se multiplica en otros personajes también la posibilidad de matizar distintas modalidades de ser humano, y por lo tanto aumenta la impresión de realismo, la impresión de que las voces, todas las voces están representadas. Esto culmina en la obra teatral de Eurípides, donde el personaje defiende su postura y donde se introducen formas literarias que se utilizaban en el ágora griega, como el debate judicial que propiciaba la retórica, los torneos oratorios, los combates, estos de los que tenemos noticia en poesía desde la antigüedad hasta las peleas de gallos contemporáneas, o, ya que estábamos citando a Lisón Tolosana, los elementos de regueifa, estos combates de diálogos en los que los distintos cantantes se buscan las vueltas unos a otros, los cantos del desafío. Estas formas de debate, que eran formas de la vida pública, son introducidas dentro del arte y por lo tanto se refuerza su poder estructurador de la sociedad, porque entonces no solo se da dentro de los procedimientos judiciales o de las competiciones agonísticas de recitadores, sino que se da en la estructura misma de expresión de la propia ciudad respecto a su mismidad. Esto todo exige una renovación, como es lógico, en la forma de trabajar los textos, en la forma de estructurarlos, una renovación rapidísima de los medios literarios que va creciendo, de este carácter vivaz de la tragedia. Toda la carpintería, todo el interior, toda la forma de construcción, toda la tramoya se multiplica hasta llegar un momento en que ya está la multiplicación que realmente es excesiva y de alguna manera el edificio entero pierde solidez, pierde estructura compuesta y se convierte o deriva hacia el artificio, momento en el cual la tragedia de alguna manera deja de tener que decir, por decirlo así. La última reflexión sobre este punto introductorio de la tragedia es la reflexión que tiene que ver con la acción, porque la acción entonces empieza a ser el elemento decisivo, el elemento significativo de la tragedia. Ya en Sófocles, del que veremos nosotros la Antígona, por eso insisto en este tema, recogiéndolo de Romilly, ya en Sófocles hay un arte determinado para dosificar el interés, ya no es una escritura directa, no es el golpe directo, sino que hay una dosificación, hay un cálculo por parte del escritor
para de alguna manera hacer que las cosas vayan siendo pedidas, vayan siendo cebadas, ¿no? Por parte del autor y por parte del público. Hay un arte determinado para dosificar el interés, para hacerlo rebrotar. Hay lo que Aristóteles llama peripecias, giros de la acción en sentido contrario, ¿no? Cambios esguinces, como se dice en castellano, cambios de dirección bruscos que te dejan descolocado para luego volverte a colocar. En Eurípides, el más joven de los trágicos, estos procedimientos se convierten ya en algo estandarizado, se convierten en la ley del género. La intriga domina entonces, con sus astucias, sorpresas, confusiones, reconocimientos, con variedad de episodios y personajes que la hacen más conmovedora, más patética. Es decir, de alguna manera, lo que en principio era una imposición puntual se convierte en una trama de sentidos, en una, de alguna manera, multiplicación de los accesos, en un enriquecimiento. Hay aquí un reequilibrarse entre los dos elementos. Cuando de alguna manera la trama va más allá, excesivamente más allá de este golpe primero, la trama pierde interés porque se convierte en un puro artificio. Del mismo modo, entonces, cuando el hecho de la tragedia es demasiado denso, demasiado directo, pierde interés porque es demasiado simple, demasiado poco matizado, ¿no? La gran fuerza de los grandes trágicos griegos, fundamentalmente de Sófocles y de Eurípides, es combinar estos dos elementos, ¿no? El elemento fuerte, que es el elemento de determinación de la ciudad como necesidad catárticamente vivida, de también olvidar aquello sobre lo que se ha construido esa propia necesidad, y la necesidad también de matizar las distintas posturas, las distintas alternativas. No hay una ruptura de la necesidad, sino un estirar hasta el límite, del mismo modo que tampoco hay un silenciamiento final de las discrepancias de las distintas voces. Hay un equilibrio en el que de algún modo domina, como en todo el pensamiento griego, la necesidad, pero en el que se empiezan a escuchar voces que van hablando. De alguna manera, cuando se rompa ese esquema, estaremos en universos distintos posibilitados por esta ganancia de escritura teatral, por esta ganancia técnica, y también elementos propiciados por las ganancias filosóficas que aquí tienen lugar. Todo este proceso, toda esta aceleración que pasa del predominio del coro al predominio de los personajes o de la trama, haciendo de alguna manera superfluo el coro, aunque nunca se llegó a eliminar, todo este proceso es rapidísimo y consume el género, lo consuma y lo consume en 80 años. Y dice Romilly, remata aquí su exposición sobre este punto, dice que es el mismo callejón sin salida al que llega a Atenas. Como sabéis, la tragedia florece entre la victoria sobre los persas y la derrota ante la liga de otros griegos encabezada por los tebanos. Es el mismo callejón sin salida al que llega a Atenas en estos años. El impulso, dice Romilly, religioso y nacional, que había suscitado sus grandes producciones, ha disminuido y luego se ha perdido, y se pierde entonces, se consume el género. Sin embargo, otros géneros que nacen aquí, como la filosofía, que nacen también en Atenas, en la misma época y con circunstancias, podríamos decir, similares, sin embargo, no solo no se consumen, sino que se desepocalizan, pierden su carácter de acontecimiento, de territorio determinado, y se convierten posteriormente, por su inserción en el cristianismo fundamentalmente, en temas de lo que se llamaría después una filosofía perenne, en formas de ver lo real que parecen el mismo punto de vista del Dios o de lo Dios. El individualismo, entonces, en este final triunfa sobre el civismo, la irreligión sobre la piedad, y de alguna manera el sentido de lo trágico se disuelve, ¿no? Se disuelve y se acaba. Entonces, aquí lo que se acaba, de alguna manera, de forma pura, es el estatuto de lo expresivo como articulador social, presentando esta articulación social como una mímesis, como una copia de lo que realmente sucede, y vivido y haciéndolo vivir como algo catártico, como una purificación que de alguna manera acaba en la adhesión a esta articulación social, eliminando o reprimiendo la objeción, haciéndola entendible y por lo tanto asumible, como sucede, como veremos, en el caso de Antígona. La ciudad se construye sobre la expropiación del cuerpo de la mujer, que da lugar a la ciudad, pero que no participa de la ciudad, que es provocada, es producida como alimento de la ciudad sin ser ella misma ciudadana.
¿no? De alguna manera este compromiso que se supone que imita la estructura profunda de lo real, porque la realidad es así, porque se crea una realidad que es así, de alguna manera es catárticamente asimilado, catárticamente vivido, emocionalmente adherido y por lo tanto lo que tiene de doloroso, lo que puede tener es reprimido, hasta que en Hegel, en la modernidad de algún modo, y como origen de la modernidad y como voto reiterativo de la modernidad, es asumido de forma consciente, porque lo que hace Hegel es llevar a la conciencia, hacer consciente y proclamar como necesario, es decir, como absolutamente real, este elemento que los griegos mediante lo catártico trataban de presentar como inevitable y como a la vez necesario de olvido, pero sabiendo que tenía un elemento de violencia extraordinario. Bueno, hasta aquí la cuestión, seguiremos el próximo día.